Hola a todos y a todas las que nos están acompañando en esta cápsula para el proyecto del Prontuario de la Democracia. Con nosotros se encuentra el doctor Jorge Cadena Roa, quien para este prontuario escribió sobre el tema de representación. Doctor, sea bienvenido y bueno, pues aprovechando con esta pequeña iniciación, ¿podría empezar a comentarnos cuál es la relevancia de crear este prontuario de la democracia? Muy bien, como no, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de, invitar a los interesados en estos temas a que lean el prontuario y revisen por lo menos algunos de los conceptos que sean de su mayor interés. Bueno, en primer lugar, ¿por qué un prontuario? Habría que decir que los científicos sociales trabajamos con conceptos, entonces es sumamente importante definirlos con precisión para crear un lenguaje común y saber de qué estamos hablando cuando mencionamos algún concepto. Precisamente sobre este concepto de representación, Anna Pitkin, que escribió un volumen sobre este concepto, al justificar por qué un volumen completo para un concepto, ¿no? Como representación, señaló que toda vez que los seres humanos no son solamente animales políticos, sino animales que usan el lenguaje, su comportamiento está moldeado por sus ideas. Esto es sumamente importante, ¿no? El comportamiento moldeado por ideas. Representación es, en principio, una idea, ¿no? Es un concepto abstracto. Lo que hacen los seres humanos y cómo lo hacen depende de cómo se ven a sí mismos y a su mundo. Esto a su vez depende de los conceptos a través de los cuales ven. Esta es una primera justificación, ¿no? De por qué hacer un prontuario. Otra es que también a partir de los conceptos que usamos, imaginamos, diseñamos distintas formas de intervención para moldear, para cambiar, para hacer algo en el mundo. Entonces, depende de cómo definamos democracia, pues se desprenden o no algunas formas de intervención. Si entendemos que la democracia es solamente el voto universal, bueno, pues hay un conjunto de intervenciones que llevan a eso. Si consideramos que la democracia requiere también de formas de control, de vigilancia, de lo que hacen los representantes en nombre de los representados, estamos hablando de algo más, ¿no? Y que no sustituye, sino que se agrega o complementa, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de pensar y de definir con precisión los conceptos, que pues era la tarea a la que nos dedicamos al elaborar este prontuario, términos de uso común que valía la pena definir de manera precisa, pero a la vez breve. No son tratados, son cada una de las definiciones no tiene más allá de 5 cuartillas, entonces se lee con mucha rapidez, no hay un exceso de palabras que a veces sucede, ¿no? Que hay libros sobre democracia y son pues tabiques. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues justamente como ya lo íbamos mencionando, su participación en este proyecto pues, fue sobre el tema de representación, ¿no? Entonces, ahora me gustaría preguntarle, ¿por qué es importante hablar justamente sobre ello, sobre este tema de representación? Mira, Sofía, muchas veces en estas discusiones acerca de democracia se consideran opuestas de ciertas formas de democracia. Entonces, las que se han considerado históricamente en la discusión como alternativas, ¿no? Una o la otra, es la democracia participativa, en la que los ciudadanos hacen cargo de sus asuntos y participan en los órganos de decisión directamente y ejecutan esas decisiones. Esa es la democracia llamada participativa o democracia directa, ¿no? Y la otra es la llamada democracia representativa o indirecta, en la que pues los ciudadanos eligen a determinadas personas para que ellos actúen en su nombre, ¿no? Y entonces se ve como opuesta a que los ciudadanos hagan y tomen decisiones
por sí mismos a que elijan a otros que deciden y actúan por ellos. Entonces, a mí me parece que la importancia de incorporar este concepto al prontuario es que permite mostrar cómo participación y representación no son en modo alguno excluyentes, sino que son complementarios. Y eso también implica una visión, una concepción más amplia de lo que se suele entender por representación. Desde ese punto de vista, la representación democrática sería una relación mediante la cual un individuo o un grupo autoriza a otros para actuar en su nombre y promover sus intereses, ¿sí? Entonces, hay un proceso de autorización, ¿sí? Que puede ser electoral o puede ser no electoral. Digamos, el electoral, pues sí es sencillo, ¿no? Por medios electorales se eligen diputados, senadores, en fin, representantes diversos para que actúen en nombre de quienes los eligió. Pero si lo abrimos a formas de autorización no electoral, entonces podemos incluir en el concepto de representación a, por ejemplo, movimientos sociales que no pasan por procesos electorales, pero que sin embargo representan a diferentes grupos de la ciudadanía. Entonces es un concepto ampliado, ¿no? Eh, y aquí el acento está puesto en los procesos de autorización electoral o no electoral, por ambas vías se representa. En virtud de ese proceso de autorización entre representantes y representados, los representantes quedan obligados por los actos y decisiones de quienes van a representar, pero también los representados quedan obligados por los actos y acciones de quienes los eligieron, ¿sí? Entonces hay una relación de tipo vinculante que crea obligación. Y precisamente por eso las decisiones de los representantes deben ser expuestas, dadas a conocer a los representados y en términos más generales deben rendir cuentas a ellos, ¿sí? O sea, no pueden hacer lo que quieran, porque la autorización puede ser muy amplia o muy limitada, pero en cualquier caso la relación de representación implica que deben de rendir cuentas, tanto a los representados como a terceras partes que también están interesadas en conocer el funcionamiento de los órganos de representación o de los grupos sociales y tienen que justificar qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron de esa manera. Y de esta forma se da seguimiento y se controlan las actuaciones y decisiones de los representantes. En este sentido, es una forma de entender la representación más amplia, ¿no? Que incluye no solamente elecciones, sino procesos de autorización no electoral y que incluye formas de control de los representados sobre las acciones de los representantes. En este sentido, es una forma, digamos, más rica de lo que normalmente se considera a la representación y de esa manera, pues, en modo alguno es excluyente, ¿no? La representación de la participación. Y en este mismo sentido, habría que decir, y esto es algo que se argumenta en el concepto publicado, que lo opuesto a la representación no es la participación, sino lo opuesto es la exclusión, ¿sí? Es decir, grupos que no son representados. Entonces, lo opuesto a la representación no es la participación, sino que haya grupos que no están representados o también podrían considerarse grupos que están sobre representados o que están subrepresentados, ¿no? Aquí para ver estas diferencias importa mucho analizar la manera como se genera esa relación de representación y esa autorización. Y por otro lado, lo contrario a la participación no es la representación, sino es la abstención.
Es decir, que la gente no quiera o no pueda o tenga alguna limitación para participar directamente en la toma de decisiones vinculantes. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que es un concepto muy rico, muy útil y que planteado así, de esta manera tan sencilla como he procurado hacerlo, permite analizar otros regímenes políticos, ¿no? Porque hay que poner atención en los procesos de autorización, en los procesos de rendición de cuentas, en las formas de control que tienen los representados sobre sus representantes, ¿no? Sí, por supuesto, ya lo mencionaba, es un tema bastante amplio, muy, muy rico, muy diverso y sobre todo nos ayuda a comprender cómo funciona un poco nuestro sistema democrático. Y pues bueno, justo ya para concluir, pues me gustaría invitarlo a que le comente a nuestro público, ¿no? Que les haga una pequeña invitación a que lean justamente su texto y en general este prontuario de la democracia. Por favor, doctor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, me había pedido que hablara 5 minutos, creo que hablé un poquito más. Eso es nada más de entusiasmo, porque me parece que sí, el concepto que me pidieron que desarrollara, pero también el prontuario en su conjunto, es sumamente útil para las discusiones contemporáneas acerca de la democracia. Entonces, es verdaderamente muy útil contar con una publicación que además es de acceso universal por vía electrónica, en el que se pueden leer de manera, eh, o sea, no toma mucho tiempo, textos muy, muy breves, muy directos, muy claros acerca de algunos de los conceptos fundamentales para entender eh, el funcionamiento de la democracia y a partir de ahí, como decía en la cita inicial, pensar con mayor precisión qué podemos hacer para mejorar la calidad de nuestra democracia, ampliarla en su extensión, incorporar a nuevos grupos al disfrute de los beneficios de la democracia, profundizar la democracia, es decir, que haya nuevos derechos, nuevas garantías, nuevas protecciones a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, no se van a arrepentir si la leen. Es más, en lugar de arrepentirse, puede que le encuentren algún provecho. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado en este espacio y bueno, pues al público le seguimos invitando a consultar este y todos los textos recopilados en el sitio web, como ya lo mencionaba el doctor Jorge Cadena, del Prontuario de la Democracia, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como del INE y Comexo y por supuesto de la Cátedra Madero. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos.